Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo para esta lección. Vamos a hablar en esta ocasión del proceso administrativo. Planear, organizar, dirigir y controlar es el resumen que tenemos del proceso administrativo. Entonces, la idea el día de hoy y en esta lección es profundizar un poco más de dónde viene este algoritmo, digámoslo así. Es como un paso a paso. Entonces nos dijeron que eso era administrar. Y uno dice, bueno, listo, entramos ya en la etapa, ya pasamos la historia de la administración, estamos en la etapa ya del análisis de lo que son los principios y fundamentos de la administración, pero de dónde vienen estas cuatro palabras y por qué realmente vale la pena reproducirlas y entenderlas o incorporarlas dentro de nuestro ejercicio profesional como palabras que definen con criterio y solvencia lo que es el deber hacer y las buenas acciones de lo administrativo. Entonces, vamos a el origen está por acá con don Henry Fayol, ¿cierto? Recordemos que era un ingeniero de minas francés, realmente pues nació en Turquía, en Estambul, pero escribe por allá en 1917 este libro que ya nos aclara el proceso administrativo: administración industrial y general, planeación, organización, comandancia, coordinación y control. Aquí aparecen 5 actividades, ¿cierto? Pero anteriormente había escrito 6 en este texto de administración industrial y general. Entonces, vamos a revisar cuáles eran las palabras que Fayol mencionaba allí. Pronosticar. Pronosticar era la primera acción del proceso administrativo, y es que se decía en su momento que usted no podía planear, y realmente pues es un asunto que vale la pena revisar. Usted no puede planear sin hacer primero unos pronósticos, unos presupuestos, sin investigar sobre el entorno, sin indagar sobre las condiciones previas. O sea, usted no planea si no hace un pronóstico, si no hace un análisis, un estudio de su contexto, del área donde usted va a desarrollar su empresa, donde está en este momento su empresa funcionando. Entonces tenía mucho sentido en tener esta palabra desagregada como pronósticos, ¿cierto? La parte de datos de entrada. Después de que usted tenga unos pronósticos y tenga unas nociones de hacia dónde va su entorno, hacia dónde va su cliente, hacia dónde va su demanda, hacia dónde se mueve la tecnología en el área en la que usted está trabajando, ya puede entrar a planear, a diseñar planes. Y planear no es desear cosas bonitas, planear es plasmar en papel o plasmar en texto el curso de acción de lo que vamos a realizar, a partir de unas condiciones del entorno que nos permitieron conocer los pronósticos, las tendencias, hacia dónde van las cosas. Hoy en día esas dos acciones se reúnen en lo que es la palabra planear. El hecho de que la tengamos acá como acción administrativa que busca prever el futuro para definir en él algunos objetivos y de esta forma establecer un curso de acción para lograrlos, significa o incorpora el análisis de los pronósticos, la definición o la generación de los pronósticos, porque en ocasiones parte del proceso administrativo es generar los pronósticos, es procesar la información del entorno para poder establecer qué podría pasar en mi demanda, qué podría pasar con mi tecnología, qué podría pasar en el entorno político, económico, qué podría pasar en el entorno social. Entonces allí hay varios elementos que determinan ese pronóstico para poder establecer cursos de acción, para saber qué voy a hacer. Muchas personas dicen, bueno, ¿para qué planear? ¿Para qué planear? Y uno de ellos es un autor que le ha contribuido muchísimo a la administración y que se vanagloria de decir, ustedes planean demasiado, pero realmente la administración no es un arte de planear, la administración es un arte de hacer, es una ejecución, es una puesta en escena, es como el teatro, pero es muy criticado, Henry Mintzberg. Entonces, quienes vayan a tomar este autor en algún momento del curso que se requiera pues
analizar sus textos. Cuando él habla de planeación es muy despectivo y ha escrito artículos en Harvard Business Review y en otras revistas importantes para el management, en las que denigra, digámoslo así, de la planeación. ¿Para qué planear? Hay otro artículo que se llama Basta de planear. Bueno, regresemos nuevamente. Oh, qué pena, se me fueron muchas imágenes. Regresemos nuevamente entonces a nuestra diapositiva sobre el proceso administrativo. Entonces, planear significa plasmar, escribir, documentar, llenarnos de información de los pronósticos para poder establecer un curso de acción. Es lo más importante, es la actividad que en este momento debe ocupar el 60% de la mayoría de buenos ingenieros, de buenos contadores, de personas que estén en la alta dirección, de profesionales que estén tomando decisiones. Porque en la medida en que planeemos bien, podemos desarrollar actividades adecuadas, eficientes y acertadas. Organizar, así la traía originalmente el texto inicial de Fayol, es la acción de estructurar, definir la forma en la que ese plan se empieza a desarrollar, pero definir la estructura de lo físico y lo intangible. La estructura física, la casa, la empresa, la fábrica, cómo se va a mover la gente en las oficinas, cómo va a ser el flujo documental, cómo va a ser el flujo de materia prima, dónde va a estar el almacenamiento. Organizar implica también definir los roles, quién va a hacer qué, por qué fulano o tal cargo, más allá de fulano o sutano, porque este cargo debe ser subordinado a otro cargo. ¿Por qué tenemos que poner 3 personas a cargo de esta persona para realizar esta actividad, esta parte del proceso? Entonces, organizar implica la estructuración de lo físico y de lo intangible, significa crear el organigrama y crear también el diagrama de planta de una organización, bien sea productora de objetos físicos, productos o servicios. Entonces, ya tenemos allí 3 de las que nos había planteado Fayol, pero reducidas a 2, resumidas en 2. Coordinación. Él proponía comandar y coordinar, que hoy en día se reúnen en dirigir, que implica ya interactuar con las personas. Ya tuvimos una planeación, ya analizamos hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Ahora tenemos una estructura física y una estructura simbólica que es el organigrama, y comenzamos a interactuar con las personas, comenzamos a dar órdenes, a comandar, a liderar, a coordinar el trabajo de muchas personas, y en esa medida tenemos que delegar, en esa medida tenemos que asumir que otras personas puedan tomar cierto grado de decisión, ciertas competencias, y a eso lo denominamos dirigir. Esta es una parte muy interesante donde muchos de ustedes van a trabajar en organizaciones en la etapa intermedia antes de llegar a altos cargos, y es dirigir el trabajo de personas, de equipos. Allí entonces se trata de dar órdenes, de comandar y también de coordinar, de armonizar el trabajo de las personas en un marco de estructura organizativa y de estructura física, atendiendo a una planeación con el objetivo de alcanzar ciertas metas en plazos estipulados. Finalmente está controlar, que es la acción con la que verificamos el cumplimiento de esta meta o de los logros esperados acá, con base en la organización, en la estructura, y con base en la ejecución, en esa dirección de las acciones de todas las personas y las máquinas en la organización. Entonces, la idea es verificar las brechas que hay frente a lo planeado, y si existen las brechas, verificar qué está sucediendo, qué se puede mejorar en la organización física o intangible, en la estructura física, en la planta o en el organigrama, y qué se puede mejorar en la dirección, en el mando, en la motivación de las personas. Finalmente, entonces, este proceso es un proceso de evaluación que busca tomar decisiones para mejorar el proceso en general, e igualmente también
para dar señales a planeación sobre cómo mejorar la planeación, cómo optimizar. Si logramos cumplir esto, podremos ser mejores. Si identificamos el método para hacer lo que estamos haciendo y vamos bien, podemos mejorarlo y en esa medida regresamos a planear para optimizar. Esto nos lleva a la ingeniería, o sea, estos son principios administrativos de unos ingenieros que son Henry Fayol principalmente, pero tomando ideas de Frederick Taylor también, porque aunque estén el uno al otro lado del océano, están comunicándose a través de los textos y la idea es que ellos entienden que hay articulación, pero 30 años después el señor Edward Deming publica un texto bien interesante, pues que nos lleva a entender lo que serían las lecciones que él asumió de Shewhart, y es el ciclo PHBA, el ciclo del mejoramiento continuo. Es la idea de tomar la estadística y unirla al modelo japonés, a la forma que utilizan los japoneses para realizar sus actividades, y es incorporar estas acciones en lo que se llamaría el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y ajustar. En este hacer están condensadas la organización y la dirección, aunque algunos autores dicen que en el planear se incorpora la organización porque hace parte de diagramar tanto la estructura física de planta como la estructura de jerarquía, dirección y mando. Entonces es respetable, no hay un texto que nos logre dar claridad plena si planear en el ciclo PHBA incorpora estas dos o si hacer incorpora la organización y la dirección. El asunto es que la SOTA es similar, ¿cierto? Se planea, se ejecuta, se hace, se verifica y se toman acciones de mejora sobre el proceso. Más que de planeación, porque si se tratara de ajustar la planeación, pues no estamos haciendo mucho, ¿cierto? Entonces estamos conduciéndonos por el hacer. Es más, de verificar los ajustes en planeación, verificar contra lo que hay en planeación y verificar qué se puede mejorar en el hacer y qué se puede mejorar en los mismos procesos de control, porque en ocasiones los procesos de control pueden tener incidencia en el hacer, o sea, en ocasiones no están bien logrados, generan tensión, a veces demasiados controles pueden entorpecer el hacer. Esto entonces es el ciclo administrativo o el proceso administrativo en el que queremos que refuercen su conocimiento, sepan de dónde vienen estos señores, Frederick Taylor, Henry Fayol y Deming. Son dos personas que pueden consultar al respecto de estos ciclos, y su origen está precisamente en desarrollar una estructura algorítmica que nos lleva y nos conduce por las acciones adecuadas de la administración. Muy bien, hasta aquí esta lección. Espero que todo marche bien con el trabajo de las semanas. Ya en esta semana es la última para recibir trabajos atrasados, porque a partir ya de la tercera semana, la tercera semana es la última para recibir trabajos atrasados, porque ya se reporta el 20% en el sistema. Espero entonces que cumplan con lo que hay pendiente, quienes tengan aspectos por mejorar en esas entregas, en los tiempos, y espero que el aprendizaje siga incrementándose. En la lección siguiente daré los términos para que podamos avanzar en la actividad de esta semana. Felicidades, que estén muy bien y éxitos.